Isaías 9. Las primeras palabras de Isaías 9 contienen en sí el mensaje de lo que hoy llamamos Navidad. Pero no me gusta ese nombre. Me gusta más bien el nombre que le pusieron los reformadores o que usaban los reformadores. El primer advenimiento, el nacimiento, porque le ponemos Navidad y le estamos colocando otro manto, otro significado a lo que es el advenimiento en carne de nuestro Señor Jesús. Y estas primeras palabras, esta primera frase, comprende lo que es el mensaje de Navidad. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. Podemos repetir, mas no habrá siempre oscuridad. Esto solamente lo puede entender el pecador que ha vivido en la oscuridad de su vida. Esto solamente lo puede entender el pecador que ha recibido conocimiento de sí mismo por el Espíritu Santo y conoce que en sí mismo no hay nada más que tinieblas y oscuridad. Y el mensaje que recibimos hoy es: no habrá siempre oscuridad. Porque así describe el profeta la situación de Israel en su tiempo y en el tiempo en que vendría el Mesías. Porque Isaías 9 no comienza realmente allí con el versículo 1. Ustedes bien saben que los libros de la Biblia no fueron divididos en capítulos y en versículos, sino hasta mucho más tarde, después que fueron escritos. Todo era una sola historia, todo se leía de corrido. Y un lugar más apropiado para comenzar este mensaje sería en el versículo 21 del capítulo 8. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey. ¿Y a quién? Levantando el rostro en alto, como si tuvieran algo que decir en el caso, con altivez. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Dios sacó con mano fuerte de Egipto. Estamos hablando del pueblo que tenía la ley, que había recibido la ley, que había recibido múltiples reprensiones de los profetas. Estamos hablando del pueblo que había hecho un pacto con Dios, que cuando Dios le pronunció la ley en labios de Moisés, ellos dijeron: todo lo que usted nos mande, Señor, nosotros cumpliremos al pie de la letra, sin desliz alguno. Ahora, en el tiempo de Isaías, el profeta dice: teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y hay otros que maldicen a su rey y a su Dios cuando están hartos, cuando han comido demasiado, cuando no les falta nada. Y la manera como maldicen a su rey y a su señor
es: a mí no me importa nada, yo lo tengo todo. Mi empresa ha tenido éxito, yo no necesito de nada, yo tengo de todo. Así que la situación de Israel por lado y lado era esta situación. Y mirarán a la tierra. Y he aquí tribulación y ¿qué? Oscuridad y serán sumidos en las tinieblas. Y a veces estar sumidos en las tinieblas significa estar rodeado de muchas lucecitas, si me hago entender. Como las muchas lucecitas que hay por ciertos sectores acá de Barranquilla. Hay mucha luz, pero densas tinieblas. El profeta Isaías pinta todo este cuadro tenebroso. Pero pastor, si estamos en un mensaje de Navidad, ¿por qué comienza usted con este cuadro tenebroso? No, y es que viene lo voy a pintar peor, no yo, sino el profeta. Si me acompañan al primer libro de Isaías, al primer capítulo de Isaías. Aquí no, es que el asunto está fuerte. Oíd cielos, versículo 2. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué hicieron? Ahora, miren ustedes que en el versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, este mensaje le llega a Israel en cierto momento específico de la historia. Toda profecía, toda palabra de Dios nos llega en cierto momento particular de la historia. Al igual que esta palabra de Dios hoy nos llega a nosotros 23 de diciembre del 2018, y pónganle ustedes ahí el presidente del país y algunos a quienes ustedes hubieran querido fuera presidente del país, etcétera. ¿Ya ve? Así que la palabra de Dios siempre nos encuentra en un momento particular de nuestras vidas. El versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de ¿qué? Generación de malignos, hijos depravados. ¿No les dije yo que esto se iba a poner peor? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está ¿qué? Y todo corazón doliente. Hay que recordar que en esto el profeta se incluye a sí mismo, porque cuando dice todo es todo. Igualmente los que predicamos esta palabra, toda cabeza incluye la mía y la de todo predicador, toda cabeza. Todo corazón ¿qué? Doliente se pone peor. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
¿Dónde está el mensaje de Navidad, pastor? Por favor, háblenos de las lucecitas, de los pastores en el campo. No nos hable de Isaías. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y solamente una persona que sufre de este tipo de lesión sabe cuán difícil es vivir con una llaga que no cura. Es tan difícil. Y no solamente física, hay otras llagas emocionales, sentimentales, recuerdos que no curan. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos, yo les dije que se iba a poner peor, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a qué. Fuerte, ¿no? Ahora volvamos a Isaías 9. Este es el momento en que se predica la palabra de el nacimiento del Mesías en medio de esta maraña de oscuridad, de maldad, en el cual el corazón ha quedado destapado, ha quedado expuesto a lo que realmente es. Es una llaga que no cura. 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Vio qué cosa? Pues sí, con buena emoción. ¿Y quiénes somos esos que andábamos en tinieblas? ¿Y qué es lo que hemos visto? Gran luz. He aquí había pastores guardando sobre el ganado en el campo. Y he aquí apareció en los cielos una hueste angelical con gran resplandor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No habrá siempre ¿qué? Oscuridad. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, lean el resto, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La primera parte, se alegran en la siega, es algo que solamente los que han trabajado en el campo saben lo que es tener una buena siega. Después que cultivaron el producto, y es tiempo de recogerlo y sale, sea el trigo o sale la fruta o sale la verdura y sale aún más grande de lo que uno esperaba. Ese es un gran regocijo para el agricultor, pero los que vivimos en la ciudad no tenemos ya ese sentimiento de gozo. No, el gozo se nos los da. ¿Sabe que hay una oferta en la Olímpica? Es los martes y el miércoles, yo no sé cuándo es, ¿no? Pero ese es el gozo. No, pero el gozo del agricultor es qué bello producto. Y cuando reparten despojos, cuando el rey traía el gran botín después de una batalla y dejaba todo el botín allí, y había para todos, había mantos, había comida, había animales, había de todo, joyas. Eso era una gran alegría.
Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ese quebrado yugo, ese pesado yugo que fue quebrado, es el yugo de la ley, porque la ley que Moisés dio al pueblo fue dada como yugo pesado que tenían que llevar para que ellos conocieran su propio corazón. Que todo pacto humano ante Dios queda quebrantado el mismo momento que sale de sus labios, porque el corazón humano no sabe jurar con verdad. Todo pacto humano ante Dios es como Jacob. ¿Recuerdan el engañador? Jacob y Esaú, que le quitó la primogenitura con engaños a Esaú, y su madre fue como cómplice en todo eso. Alcahueta, gracias. Entonces, este engañador va y tiene un sueño, y en ese sueño está la escalera, una gran escalera que arriba toca el cielo y abajo está en la tierra. Y allí Dios le dice: he aquí, yo voy a renovar un pacto que hice con Abraham, con Isaac, y ahora lo renuevo contigo, que en tu simiente todas las naciones de la tierra recibirán la bendición de la simiente. De ti vendrá uno. Ese es el pacto que yo hago contigo. Entonces, a la mañana siguiente, Job se despierta y dice: no, esto es casa de Dios. Y le cambia el nombre al lugar, le llama Betel. Y luego Jacob hace un pacto. Y le dice, figúrense, y Jacob le dice a Dios: si tú me acompañas en este viaje, si tú me das pan de comer, si tú me das vestido que vestir, si tú me devuelves a mi tierra, a mi familia, entonces yo te voy a reconocer a ti como mi Dios. Cuando ya Dios le había dicho: yo seré tu Dios, yo te acompañaré, yo estaré contigo, yo te daré pan, yo te daré vestido y te devolveré a la tierra de donde tú viniste. Entonces Jacob hace un pacto y dice: si tú haces esto y esto. ¿Y por qué no le creyó a Dios? Y entonces además él dice: y además te voy a pagar el diezmo de todo lo que tú me des. Y más adelante, cuando él va a la casa de su pariente Labán, y trabaja a Labán más de 14 años, y un día Dios le dice: ¿sabes qué? Es hora que te devuelvas a tu casa. Entonces él le dice a Labán: ¿sabes qué? Vamos a arreglar cuentas acá. Y él hace engaños con Labán. Y comienza a repartir el ganado y las ovejas. Y dice: esto es de Labán, esto es mío, esto es de Labán, esto es mío, esto es. Entonces Labán dice: no, pero el fruto más grande de las ovejas es el que tú has escogido para ti. Y le dice Jacob: no, muy bien, entonces vamos a cambiar. Las ovejas pintadas serán para ti, las blancas serán para mí. Y nuevamente Jacob está: esto es para Labán, esto es para mí. Y ustedes leen la historia y ustedes se preguntan: ¿y dónde está el diezmo de Dios? Ahí no reparte nada para Dios. ¿Quién le va a creer un pacto a un engañador? Y Jacob dijo: no, yo voy a hacer todo esto por ti. Dios no cree en nuestros pactos. Dios solamente cree en un solo pacto. Humanamente, más vale que cumplamos con los pactos que hagamos acá en esta tierra, aunque lo hagamos a regañadientes.
humanamente cumplamos con nuestros pactos acá. Pero aquí viene algo precioso. En el versículo 5, es lo último que vamos a leer de esta situación. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es decir, ya no habrá más guerra. Ya no habrá más guerra. ¿Por qué? Porque vendrá un enorme guerrero, porque vendrán ejércitos, porque vendrán grandes catástrofes y obras naturales, cataclismos. No, porque ¿qué? ¿Un niño? ¿Acaso esto no es un gran contraste? Es que muchas veces nosotros leemos todo esto a la carrera y no agarramos el sentido. Aquí lo que el profeta hace, él pinta un gran contraste entre la gran oscuridad que hay en el corazón humano, la gran oscuridad que hay en la tierra, y de repente dice: un recién nacido nos es llegado, un niño nos es dado. Es que es algo tan incongruente, como que no empareja. ¿Cómo es posible que ese recién nacido que estuvo en los brazos de María, que muchas veces nosotros ya vemos al niño de ya cachetoncito allí en las figuras, en los dibujos, ¿no? Ya bien pintadito, ya bien arregladito, pero ese recién nacido que nació en ese establo, por favor, todo arrugadito, con los ojitos cerrados, los pelitos parados para acá y por allá, gritando. Ese es el niño Jesús, el verdadero niño Jesús. Y todas las tinieblas desaparecen porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. ¿Qué potencia puede haber en un recién nacido? Pero dice la Escritura: porque Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar ¿a qué? A lo sabio, a lo fuerte de este mundo. Dios escogió a lo más débil de este mundo para derrotar a lo más fuerte. Y lo más fuerte que nosotros tenemos es este propio corazón perverso que nos describe Isaías capítulo 1. Ahora, nosotros manipulamos mucho lo que es la Navidad. Y le pongo yo ese nombre, no le pongo el advenimiento. Lo manipulamos, porque hay muchas tradiciones. Ahora mismo en el conjunto donde nosotros vivimos, acá en Barranquilla, pues estamos celebrando cada noche las novenas. Muy bonito, niños, y ahí leen, ¿no?, de cierto librito, y hay pensamientos muy bonitos y todo, ¿no? Reflexiones sobre la importancia de la familia, todas cosas muy bonitas. También hay otra tradición en que en algunos lugares cada noche se va poniendo algo en el pesebre. ¿Y qué es lo último que se pone en el pesebre? Pero ¿qué es lo primero que Dios puso en el pesebre? Lo primero que Dios puso en el pesebre fue al niño.
Y ese niño, en ninguna de las capciones de Navidad, de las tarjetas de Navidad, se ve una figura de lo que pudiera representar al niño Jesús con la capción abajo que diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien ha visto algo así? Pero eso es lo que va debajo del pesebre. Vemos el pesebre y lo que necesitamos ver es: he aquí el Cordero de Dios que quita toda esta maldad que describe el profeta Isaías que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo la quita? Quitando él de por medio la maldición y la condenación que merecemos por nuestra maldad ante Dios. No vemos una capción del pesebre que diga: y Jehová cargó sobre él la maldad de este mundo. No hay una capción de Isaías 53. No hay una capción que diga allí: y ciertamente él llevó nuestras transgresiones. Pero esa es la capción. Ese niño es quien llevó nuestra maldad. Y hay un tremendo contraste entre la inocencia y la pureza de ese niño y la maldad de nuestro corazón. El contraste está allí. De hecho, Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel anuncia a María el nacimiento del niño, lo que va a suceder. Hay algo muy precioso en Lucas capítulo 1, versículo 35, si me acompañan allí. Comencemos un poco antes. Versículo 30, entonces el ángel le dijo, Lucas 1:30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Yeshua, Salvador. Este será, ¿qué? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de... ¿Recuerdan el nombre de Jacob? Significa engañador. Dios reina sobre engañadores, con uno que solamente dijo la verdad. Eso requiere un amén, hermanos. Dios reina sobre engañadores y reina por medio de uno que hizo un verdadero pacto de verdad con Dios. Entonces dice, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Buena pregunta, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ustedes ven allí que dice el santo ser? Ningún otro niño recién nacido puede ser descrito con esas dos palabras. Santo ser. Por muy inocente que parezca ese niñito que tenemos en nuestros brazos, ese niñito no es un santo ser. Ese niñito
ya lleva el pecado de Adán dentro de su ADN. Jesús fue único, fue insólito. No hay ninguno como Él, y por eso es importante que cuando nosotros veamos ese niño en el pesebre, lo veamos como el santo ser. ¿Por qué? Porque la ley requería que toda la vida de un israelita, desde su nacimiento hasta su muerte, tenía que ser una vida de completa santidad ante Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a ese niño, estamos viendo a un santo ser, un ser que no tenía naturaleza pecaminosa, porque eso es lo que Dios requiere de ti desde tu infancia. Y nosotros sabemos que tan pronto el niño tiene apenas 2 o 3 meses, ya está haciendo berrinches. Y qué feo es eso cuando uno ve cuando el niño por primera vez se enoja con uno como padre. Apenas tiene mesecitos y comienza a manotear. Allí no hay ningún santo ser. Y uno mucho menos, especialmente si estuvo con el peladito toda la noche trasnochado y a la mañana siguiente todavía sigue con su berrinche. Y uno se sorprende cómo tan chiquito ya uno tiene que ponerse la mano por aquí atrás. Este niño necesita un buen pellizcón. Pero claro, a ninguno de ustedes los criaron así, ¿no? Ni nosotros criamos a nuestros niños así. Pero es el santo ser que cuando nosotros vemos en esta Navidad, en este advenimiento, vemos a ese bebé dibujado por todas partes, estamos viendo a aquel representante que Dios puso a tu favor. Estamos viendo verdaderamente un regalo de Dios. Estamos viendo nuestra salvación. Estamos viendo luz para nosotros. Ya nosotros no estamos viendo nuestro futuro en esa densa oscuridad, sino estamos viendo nuestro futuro en el futuro del niño de Belén. Estamos viendo nuestro futuro en su santidad y no la nuestra. Estamos viendo nuestra justicia, no en nuestra justicia como trapos de inmundicia, sino estamos viendo nuestra justicia como un regalo que Él pone a nuestra cuenta en el récord celestial. Y luego manda su Santo Espíritu a vivir y morar dentro de nosotros para decirnos: no habrá más oscuridad. Siempre habrá la luz del santo ser que vivió, murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre como tu garante. Por eso es que ese gran contraste que nosotros vimos en Isaías 9 existe para que nosotros lo miremos, nos fijemos en ese contraste. Por eso la palabra de Dios es como esa espada de 2 filos, porque penetra a nuestro ser y nos muestra nuestra alma como es, y enseguida nos muestra el contraste, la razón por la cual no habrá más oscuridad, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y luego dice: y el principado sobre su hombro. Ustedes me disculpan, ¿no?, que yo hable aquí de los reformadores, ¿no? Me alegro que hay algunos que captan el humor, ¿no?
Martín Lutero dijo de este texto, que este texto del principado sobre su hombro muestra cómo Dios pone las cosas al revés. Porque en lo terrenal somos nosotros, y él hablaba de su tiempo, ¿no? Del Imperio Romano, cuando los hombres llevaban a hombros al César o a cualquier representante del César, lo llevaban sobre hombros. Y es así hoy. Nosotros lo mismo. Financieramente nosotros llevamos a cualquiera que es gobernante, lo llevamos sobre nuestra espalda, ¿no? Sobre nuestro lomo, nuestras espaldas. Pero Lutero decía, aquí es el niño cuya columna vertebral todavía no está bien desarrollada, quien lleva a la iglesia sobre sus hombros. No es la iglesia que lleva a Jesús sobre sus hombros, sino es Él quien lleva el principado. Él lleva al reino sobre sus hombros. Y lleva a la iglesia y la deposita junto a la cruz. Y nos dice a la iglesia, mira lo que yo voy a hacer por ti. Y Él sube a la cruz y da su vida, lleva la condena, se vuelve pecado por la iglesia. Recibe toda la condena de todo pecador en la iglesia, porque en la iglesia solamente hay pecadores, justificados por la palabra de Dios, pero pecadores todavía. Y el Señor Jesús entonces, al bajar de la cruz, agarra a la iglesia y dice, yo te tengo que sepultar, porque tienes que morir juntamente conmigo. Y luego el Señor Jesús lleva a la iglesia y la sepulta en su tumba. Y allí la iglesia muere, para que al tercer día la iglesia pueda ser resucitada sin mancha, pura, perfecta, gloriosa. Y Jesucristo lleva el principado, lleva en la iglesia en sus hombros al tercer día ante el Padre, y le presenta a la iglesia y le dice, aquí los hijos que tú me diste. Y ese mismo Rey es el que esperamos por segunda vez, para llevarnos no ahora por la fe, sino para llevarnos en su gloria, glorificados nuevamente por su gracia, y glorificados nuevamente nos lleva a Él, al trono de su Padre, nos lleva sobre sus hombros. Lutero decía, el principado es sobre sus hombros. Él lleva a la iglesia, a cada uno de nosotros, con nuestras familias. La próxima vez que tú te sientas tentado a dudar, a estar en angustia, por lo que sea, falta de trabajo, falta de pan, enfermedad, Él te lleva a ti junto con el cuerpo de Cristo sobre sus hombros. Porque Él lo hizo antes, después y en el futuro. Él es aquel niño que nos es nacido. Y no nos olvidemos, ese nos somos nosotros, así tal cual somos. Ese niño nos es nacido para nosotros. Ese niño nos encuentra hoy en nuestra condición de pecadores, y como pecadores es nacido para nosotros, por nosotros y a nuestro favor. Y en Él somos nosotros nacidos de nuevo. Ustedes recuerdan que cuando
Nicodemo vino a Jesús, vino de noche. Aquí hay otro contraste. Nicodemo, que representaba no solamente el pueblo judío, sino la ley, y ellos consideraban, y la palabra de Dios dice que la ley es lámpara, es luz. Pero a pesar de que él tenía la ley y la luz, él vino a Jesús en densa oscuridad a encontrarse con la luz. Y aquí la mayoría de las traducciones fallan, porque Jesús le dice: es necesario que tú nazcas de lo alto. Pero la mayoría de las traducciones tienen que tú nazcas, ¿qué? De nuevo. Es que los griegos tenían una palabra maravillosa. Cuando querían hacer algo otra vez, ellos tenían una palabra que es opuesta, la frase es opuesta a lo que nosotros hoy decimos de principio a fin. Cuando ellos decían hacer algo otra vez, ellos decían tienes que hacerlo de fin, desde el fin hasta el principio. Es decir, tienes que hacer las cosas, si vas a hacer una cosa otra vez, tienes que comenzar desde donde terminaste, ir deshaciéndolo hasta donde comenzaste. Entonces, esa palabra es nacer de arriba, comenzar desde arriba. Y Jesús usa precisamente esa palabra, nacer de lo alto. Y luego le dice Jesús a Nicodemo: hay uno solo que ha venido de lo alto, y es necesario que tú nazcas de lo alto para de acá ser llevado otra vez hacia arriba. Y Nicodemo se hizo el tonto y le dijo: bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso puedo entrar yo otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no te hagas. ¿Acaso tú eres rabino en Israel y no sabes estas cosas? Tú sabes lo que yo te estoy diciendo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así como el pueblo de Israel miró a la serpiente y fue sana, así es necesario que tú nazcas de nuevo en el Hijo del Hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento es nacer en el que nació por nosotros. Es por la fe. Al escuchar el Evangelio, nacer en Él, estar en Él. Él es el quien nos lleva en sus hombros. Menos mal, yo no puse el reloj a funcionar sino hasta como 10 minutos que comencé a predicar. Me di cuenta que todavía estaba en ceros. No sé por qué parte de Isaías iba. Yo creo que por ahí todavía estaba hablando de la maldad de mi propio corazón. Cuando yo vi, ay, no he puesto el reloj. O era cuando estaba hablando del engañador Jacob. Así que bueno, voy a tomar unos pocos minutos más. Y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable. ¿Acaso no es admirable que la gloria de Dios se presentó fue en Galilea, donde había una mezcla de judíos y paganos, y era al otro lado del Jordán? Estaba al otro lado de la frontera, pero esa sección se le había dado a algunos de los hijos de José, así que se consideraba que era parte, pero los de Jerusalén no consideraban que Galilea pertenecía a ellos. Pero a Jesús se le consideraba un Galileo. ¿Acaso no es admirable que Jesús
en su nacimiento y en su crianza se identifica con los que han sido despreciados y abandonados, con aquellos que no se consideran los que guardan la ley, ellos son los de allá. ¿Acaso no es admirable que Él ha tomado nuestros pecados sobre su cuerpo? ¿Acaso no es admirable que Él tomó nuestra condena sobre Él? Y dice que es consejero. En la antigüedad los reyes tenían un consejero, no como los terapeutas de hoy, que tú le pagas a un terapeuta para que te escuche todo lo que tú hay en tu corazón. Y luego el terapeuta te dice, ¿y qué piensas? ¿Y qué sientes después de haber expresado de esta manera? ¿Y por qué sientes lo que sientes? No, los consejeros eran consejeros que le daban un consejo muy particular al rey. En esta situación, oh rey, tienes que hacer esto y aquello. Era un consejero con un propósito muy particular y no podía fallar. Lo mataban. Si no salía como él había dicho, perdía la cabeza. Ahora, consejero, ¿por qué nosotros encontramos la palabra consejero acá? Porque el consejo de Jesús no falla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de esta oscuridad en vuestro corazón. Depositad todo lo que tú eres, todo lo que tú sientes, depositadlo en la cruz y ved cómo Él lo cubrió todo con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El consejo del Señor Jesús no falla. Venid a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Este es el consejero que Dios manda con un propósito específico, un consejo que no puede fallar. Es admirable, es consejero. Dios fuerte. Nunca dudemos que Jesús tuvo pies humanos y corazón divino. Y aún así, Él se despojó de sí mismo y fue a la cruz y fue obediente. Solamente tiene que ser un sacrificio divino y humano para poder redimirnos de nuestros pecados. Y es un misterio insondable. Dios hecho carne. Una pequeña célula en el vientre de María, porque ni hemos hablado acá de los 9 meses del embrión de nuestro Señor Jesús, mostrando allí lo sagrado que es la vida. Dios fuerte. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, e hijo es hijo de hombre, es rey, no solamente hijo, sino en aquel entonces la terminología hijo es Rey y Señor para nosotros. Padre eterno. Las promesas que el Señor hace para nosotros son eternas. Cuando el Señor te dice a tu corazón por la palabra del Evangelio, tus pecados han sido perdonadas, es una declaración eterna. Dios no la retrae. Es una declaración del Padre eterno. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y lo pronuncia el Hijo que nos es dado, el niño que nos es nacido. No retira su palabra. Por toda la eternidad podremos gozarnos en esa declaración del favor de Dios. Tú eres mío. Tú eres mía.
no te dejaré ni te abandonaré. Esas son las palabras del eterno Dios. Príncipe de paz. Justificados pues, tenemos que paz para con Dios. Y fuimos justificados en su sangre, sin pedírselo, sin rogárselo, sin suplicárselo. Él fue a la cruz y derramó su sangre para justificarnos. Para decir, Padre, ya ha sido derramada la sangre que este pecador merecía derramar. Así que ahora por mi sangre, estos pecadores aquí en esta iglesia han quedado justificados. Y por lo tanto tenemos paz para con Dios por toda la eternidad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Amén.